un par de minutos mientras alisto el PPT y van ingresando sus compañeros. Jóvenes, buenas tardes nuevamente con todos. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Un día, Buenas tardes, ingeniero. un día lluvioso, así que, bueno, no hay mucha calor, así que tranquilo, vamos a desarrollar la clase sin estar sofocándonos. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Logran ver? ¿Me confirman, por favor? Ok, gracias. Bueno, ya habíamos hablado la clase pasada acerca de los principios ecológicos y asimismo también los medios, ¿no? Los componentes del sistema ecológico, del medio ambiente, el medio biótico y el medio biótico, ¿no? Y qué conforman a estos. Entonces vamos a continuar viendo lo que respecta a desarrollo sostenible. ¿Okay? Vamos a avanzar con desarrollo sostenible. Este término ya de repente, ya la mayoría de ustedes lo ha logrado escuchar y también ya tienen pues cierto conocimiento, ¿no? El desarrollo sostenible que actualmente pues se habla bastante con respecto a
no solo en el tema de la construcción, sino pues en en los distintos sectores que involucra el desarrollo de un país, en el sector construcción, sector minería, sector de producción, sector agrario, sector textil, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el desarrollo sostenible es, pues, es aquel desarrollo de una, en este caso, de un país que satisface la capacidad para que las futuras generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades, sin comprometer las necesidades del presente, ¿no? Es decir, que nosotros como seres humanos, como seres vivos, podamos pues cubrir nuestras necesidades básicas, cubrir nuestras necesidades de vida y aprovechando ciertos recursos, ¿no? Progresar de repente económicamente, si lo vemos desde un punto de vista macro, a ver a un país, ¿no? Aprovechar los recursos. Ingeniero, disculpe, le escucho entrecortado. Ya, pues, solo creo que, ¿cómo me escucha el resto? Sí, está bien ahorita, ingeniero, sino que no se le escuchaba. Entrecortado, ingeniero. Entrecortado, ingeniero. Ya. De rato en rato. ¿Qué me dijiste, Andrés? Disculpa, no te escuché. De rato en rato, nomás. Ah, de rato en rato se entrecorta. Pero yo sí a ustedes les escucho bien, ¿ah? No les escucho entrecortado. Bueno, esperemos que mejore el internet. A ver, mientras debe ser por la lluvia. Ya entonces estábamos hablando pues del concepto. Las necesidades básicamente pues son en este caso de un tipo A y de un tipo B. La satisfacción, perdón, de las necesidades básicas de la humanidad: alimentación, vestido, vivienda y salud, ¿no? Estas son las necesidades básicas. El otro es, pues, la necesaria limitación del desarrollo impuesta por el estado actual de la Organización Tecnológica Social, su impacto sobre los recursos naturales. Lo que les decía, ¿no? El desarrollo en este caso, si lo vemos desde un punto de vista macro, de un país. Y la capacidad de la biosfera para absorber dicho impacto, ¿no? Entonces, si un país quiere desarrollarse pues económicamente, necesariamente hay cierto impacto hacia el medio ambiente, hacia la biosfera. Entonces, con el desarrollo sostenible, lo que se busca es que este impacto sea lo menor posible, o sea, de tal forma que sea controlado y no se altere, ¿no? No se altere o cambie de repente sus disposiciones. Para eso vamos a revisar un poco de los principios del desarrollo sostenible. Los principios del desarrollo sostenible están basados en la ley de la tolerancia.
cuando ciertas condiciones mínima y máxima limitan la presencia y el éxito de los individuos, ¿no? Está basado en esta ley de la tolerancia. Son 3, 4, 5, 6 principios son los principios del desarrollo sostenible. El primer principio es el principio de irreversibilidad cero. Lo que busca es pues que es reducir a cero los daños irreversibles, ¿no? Las intervenciones acumulativas, es decir, una intervención acelerada y de repente, como lo dice acá en el PPT acumulativo, ¿no? Que de repente grandes masas o gran cantidad de seres vivos intervienen en esa extracción de cierto recurso, lo cual haría pues que en un tiempo acelerado, un tiempo rápido, esto se pueda pues quedar sin ningún recurso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la deforestación, ¿no? El recurso, la tala de árboles, ¿no? El recurso de la madera, de repente, en este caso. Si este recurso no se controla, si no controlamos pues la tala, no controlamos la deforestación, al igual que la minería, ¿no? Entonces, yo creo pues que por el mismo hecho de que las grandes empresas y también las personas o las empresas que talan de manera ilegal, por lucrar con estos recursos, pues esto se acabaría de manera más acelerada. No habría de repente un control y si los árboles pues se talan y no hay una reforestación en este caso, que es el control, que es el antónimo de deforestación, entonces nos quedaríamos sin recursos maderables en este caso y el daño sería irreversible, ¿no? Entonces lo que se busca con este principio es reducir a cero estas intervenciones acumulativas. Ya, de esta manera podríamos aplicar este principio. El segundo principio es el principio de extracción sostenible de recursos renovables, ¿no? En este caso, pues el agua, que es un recurso renovable, las tasas de recolección de los recursos renovables, como la madera también es un recurso renovable, deben ser iguales a las tasas de regeneración de estos recursos, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? Que tal cual extraes o explotas este recurso, de la misma manera lo debes de colocar en su lugar, devolver a ese recurso de tal forma que no se vea afectado en su desarrollo y que más adelante tampoco no falte ese recurso. Ese es el principio de extracción sostenible de recursos renovables. Entonces, eso es lo que... Igual el agua, ¿no? El agua también, si bien es cierto, no podemos de repente sembrar agua, ¿no? Entonces lo que se busca es ver formas, pues, de cuidarlo, ¿no? De cuidarlo. Pero por ahí escuché en algún momento la palabra de sembrar agua, ¿no? O sea, es decir, acumular el agua, ¿no? Cuidar de repente, como es un recurso que tiene un ciclo, entonces cuando dice sembrar agua, pues lo que busca es
es acumular, de repente captar el agua de una manera pues adecuada, de tal forma que este recurso lo puedan aprovechar más personas. A eso hace referencia. Y así, distintos recursos renovables que podamos tener. Entonces, hacer una extracción sostenible. Dime, Luigi, te escucho. Buenas tardes. Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Qué tal? Ingeniero, un aporte sobre el principio de extracción sostenible. Por ejemplo, en los desarrollos de los proyectos hidráulicos, como por ejemplo las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, en el proyecto de Chacya, hubo zonas en las cuales para que hagan la presa, tenían que reubicar una buena zona en la cual se ubicaban la flora silvestre, es decir, arbolitos que son típicos de la zona, por ejemplo, en la zona de Huánuco, y lo que hicieron es cambiarlo, reubicarlo de lo que estaba en la zona de acuerdo a sus proyectos hidráulicos, lo que eran reubicarlos en otro lado, sacaban desde la raíz a todos los arbolitos y los ponían en otro lugar. Y en ese lugar les hacían renacer, por así decirlo. Y es el... y lo mismo pasaba con el tema del agua también, ingeniero, que con el caudal ecológico lo que hacían es el, el agua necesaria, el caudal necesario para que genere energía, lo utilizaban y ahí lo devolvían al caudal del río principal. Claro, sí, efectivamente. Sí, está claro perdón, tu idea, aunque se entrecortó un poco, pero sí, logré escucharte acerca de ciertas especies, pues, de árboles o plantas, ¿no? Que han rescatado para no perjudicarlos. Y es así, ¿no? De esta manera, pues, podemos nosotros cuidar esta extracción. O no solo extracción, ¿no? Como en este caso no era extracción de lo que mencionas, ¿no? Pero era la intervención de un proyecto, pero se tenía que ver la manera, pues, de rescatarlo y no perjudicar en su desarrollo normal de esta especie de flora, ¿no? Entonces, eh, hay formas, ¿no? Hay formas. Gracias, Luigi. El otro principio es principio de extracción sostenible de recursos no renovables, ¿no? El anterior era recursos renovables y esto es de recursos no renovables, ¿no? Como el petróleo, por ejemplo. El petróleo y de repente el oro, el cobre y los distintos minerales que se explotan. Estos son recursos no renovables. Entonces, en este aspecto, pues, ¿qué nos dice, no? Que es cuestionable, es cuasi sostenible la explotación de recursos naturales no renovables, cuando su tasa de vaciado sea igual a la tasa de creación de sustitutos renovables. Es cuasi, ¿no? O sea, es de repente algo, cuando dice cuasi, pues es algo, como se podría decir entre comillas, ¿no? Que de repente es sostenible la explotación, porque, como dice
acá el principio sustituir con otro, creación de sustitutos renovables, ¿no? Pero de repente en minería, lo que es cobre, oro o el petróleo, no sé si se pueda sustituir, aunque el petróleo creo también ya hay un ¿no? Un biodiesel, ¿no? Que de repente por ahí se puede cuidar este recurso no renovable. Y así, en minería, ¿no? Bueno, no sé, no soy especialista en minas, pero de repente ahí hay algún otro sustituto, ¿no? Pero eso es pues la idea del tercer principio de extracción sostenible. El otro principio, el principio número 4, principio de emisión sostenible. Acá nos habla pues de las tasas de emisión de residuos y de contaminantes. Han de ser como mucho iguales a las capacidades naturales de asimilación. Es decir, que durante el proceso de explotación de este recurso, el ecosistema o los ecosistemas que se encuentran afectados tengan la capacidad de asumir y tengan la capacidad de repente pues de asimilar, como dicen, ¿no? Esa emisión de residuos, pero no se ve afectado, no se vea pues dañado, ¿no? A eso se refiere con principio de emisión sostenible. De repente cuando se va a explotar los recursos maderables, de todas formas vas a utilizar maquinaria, entonces las maquinarias que emanan aceites, emanan grasas, en el proceso de funcionamiento de extracción emanan ruido. Entonces ese ruido, esos contaminantes que de uno o tal forma, por más cuidado que se tenga, va a haber algún tipo de contaminante. Entonces, pero ese contaminante no debe ser mayor pues a lo que este ecosistema pueda resistir. A eso se refiere, no sé si está claro esa idea, ¿no? Entonces, si se explota con maquinaria pesada la madera, entonces el ruido que van a emanar esas máquinas no debe ser pues unos ruidos pues exorbitantes, ¿no? Que dañe a la fauna que rodea o que está cerca a ese área que se va a explotar. No debe de repente pasar los límites permisibles en cuanto a decibeles, porque de eso debe haber una normativa también, ¿no? Por cada sector hay normativas. Igual, ¿no? Cuando vayamos a hacer una construcción de una carretera, abrir una carretera nueva, y vas a encontrar pues si es en la selva vas a encontrar pues monte, selva virgen, ¿no? Si vas de repente por la sierra, igual vas a encontrar terrenos, cerros que de repente nunca nadie ha pasado. Entonces ahí vas a dañar el suelo, en este caso un medio abiótico, y el medio biótico que son la fauna. Entonces, esa contaminación que se pueda emanar o emitir en ese espacio no debe ser pues mayor, no debe ser mucho. O sea, el ecosistema tiene la capacidad de asimilar, el medio ambiente tiene la capacidad de asimilar, pero no debe ser en exceso. Entonces, estos residuos deben ser lo mínimo y lo menos posible. Entonces, como dice acá, asimilación de los ecosistemas en los que se vierten dichos residuos implica la emisión cero de residuos no biodegradables, ¿no? En este caso, si va gente al monte a trabajar a un lugar lejano, entonces en este caso residuos no biodegradables ya serían pues los plásticos. Entonces eso sí no debe haber emisión.
eso sí se debe de reciclar o de extraer, ¿no? No dejar, pero de todas formas, pues, no, lo que se debe buscar es, pues, cero contaminación, eso es lo que se va a tratar de buscar. Y ese es uno de los principios de emisión sostenible. Otro principio es el principio de selección sostenible de tecnologías, ¿no? En este caso, han de favorecerse las tecnologías que aumenten la productividad de los recursos, el volumen de valor extraído por unidad de recurso, frente a las tecnologías que incrementen la cantidad extraída de recursos, eficiencia frente a crecimiento, es decir, darle valor agregado a los recursos, ¿no? Entonces, para darle valor agregado a los recursos, se utiliza tecnología. Entonces, menos desperdicio en cuanto al uso del recurso extraído. Entonces, cuando tenemos menos desperdicio, vamos a tener mayor eficiencia. Entonces, la cantidad que vamos a extraer va a ser mucho menor. A eso se refiere este quinto principio de selección sostenible de tecnologías. Entonces, debemos buscar una tecnología limpia de tal forma que nos ayude a la extracción del recurso, aumentando la productividad de los recursos, es decir, mayor, que sea más aprovechable ese recurso, ¿no? Si antes la madera de repente solamente lo llevaban al aserradero y utilizaban la pulpa nada más de esa madera y el resto lo eliminaban, ahora ese de repente eh, eh, la parte superficial que es medio feíta de la madera, ahora eso de repente lo pueden utilizar en otras cosas, utilizando tecnología. La madera ya va a ser mucho más productiva, va a tener mucho más valor. A eso hace referencia este quinto principio. ¿Ok? El sexto principio. Principio de precaución. Ante la magnitud de los riesgos a que nos enfrentamos, se impone una actitud de vigilancia a priori, que identifique y descarte de entrada las vías que podrían llevar a desenlaces catastróficos, aun cuando la probabilidad de estos parezca pequeña, riesgo ambiental, y las vías alternativas más difíciles o costosas, ¿no? Esto quiere decir pues que en la actualidad y ya pues desde que se empieza a tomar en consideración el tema ambiental desde los años 60 y 70 que hemos visto, ya hay un riesgo ambiental, ¿no? Ya existe ese precedente. Entonces, lo que se busca es pues una vigilancia, ¿no? El cuidado del medio ambiente, con los controles, con nuevas normativas, ¿no? Incluso las mismas personas, en este caso, pues, aquellas personas que en este caso son comunidades que radican en los distintos lugares donde se explotan los distintos recursos, sean renovables o no renovables, ¿no? Como por ejemplo el gas de camisea, petróleo, en los madera. Entonces la misma población ya tomó conciencia
ellos mismos se ponen a cuidar sus recursos. Entonces, pero no esperemos que ellos mismos estén de repente haciendo este papel, ¿no? Acá debe haber un mayor involucramiento de parte del Estado a través, pues, de su Ministerio del Ambiente y a través, pues, de las demás entidades que conforman este Ministerio del Ambiente, en obtener, pues, normativas y mayor vigilancia con respecto a los recursos, porque la mayoría de estos recursos, pues, que se explotan son exportados, ¿no? Son exportados. Una poca cantidad o cierta cantidad se queda en el Perú y lo demás se exporta. Entonces, al haber esa exportación, podría haber mayor control. ¿Ya? Entonces, estos son los 6 principios del desarrollo sostenible. Pero todo parte de la ley de la tolerancia, ¿no? Entonces, todo parte de la ley de la tolerancia. Todo está bien, pero todo tiene un límite, ¿no? Todo tiene un límite, entonces ahí está la tolerancia. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto? Levantan la mano si tienen alguna pregunta o comentario. Franco, buenas tardes. Te escucho, Franco. O tu audio está mal, no te escucho. Ya estás comentando. Ya, ahora sí. Te escucho bajo. Te escucho, pero bajo. Y ahora sí está mejor. Sí, me escucha ahora sí. Ahora sí. Ya, quería hacer un comentario, un aporte, digamos, ¿no? Un pequeño comentario, más que aporte, comentario, ¿no? Ya. Estos principios que usted acaba de mencionar, de alguna manera, es un gran cambio, ¿no? O sea, hacer un cambio siempre es difícil, ¿no? En todo sentido, ¿no? En todo aspecto, todo, ¿no? Incluso en un aspecto personal, ¿no? Pero hablando de esto, esos cambios son difíciles, como les decía. Ahora, lo que quiero aportar, comentar es que estos cambios de alguna manera vienen de la mano también con una generación de nuevas actividades, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En cuanto a la emisión perdón, un ratito, ¿no? En cuanto a la emisión de, de contaminantes en la atmósfera, por ejemplo, o mejor dicho, en el aire, actualmente ya hay gran actividad de esos estudios que se hacen, ¿no? Por parte de los ingenieros ambientales, que de alguna manera también trabajamos o vamos a trabajar en un futuro con ellos, ¿no? De la mano con ellos. Últimamente también ha habido un aumento de trabajo, ¿no? Por así decirlo, actividades por parte de los ingenieros ambientales que en un tiempo o años atrás no participaban tanto, pues no tenían tanto actividad, ¿no? Ellos. Quería también comentar que incluso a raíz de eso se han diseñado nuevos máquinas o aparatos tecnológicos, como usted estaba comentando, que, por ejemplo, ¿no? En tiempos atrás no se veía estos aparatos, estas máquinas que sacan de raíz a los árboles, pues, ¿no? Muchas veces, para si quería hacer una construcción ahí, solamente se talaban, ¿no? A los árboles y listo, ¿no? Sin embargo, en algunos países países potenciales, ¿no? De desarrollo, a diferencia de nosotros, en esos países sí es obligatorio y se ve cotidianamente estos tipos de actividades, ¿no? En que se utilizan estas maquinarias que sacan de raíz, como le digo, los árboles y los trasladan, ¿no? Incluso hay varias tecnologías que se han ido implementando, ¿no?
Obviamente este cambio va a seguir alargándose y va a ir siempre de la mano con la generación de tecnología, ¿no? Eso nomás, ingeniero. Muchas gracias. Así es. Gracias, Brunner, por tu aporte. Sí, efectivamente, la tecnología está ayudando y va de la mano, pues, con, el, con los nuevos, en este caso, con esta nueva generación de ingenieros ambientales, ¿no? Que anteriormente, pues, no, en realidad no tenían participación, porque no había la carrera. Bueno, en otros países de repente sí existía, pero ya poco a poco ya han ido tomando cierta importancia y cierto involucramiento en los distintos sectores de desarrollo del país. Ceballos, buenas Sí, tardes. ingeniero, ¿me escucha? Buenas tardes, Así ¿me es. escucha? Sí, te escucho, Ingeniero, Ceballos. mi consulta va, digamos, al cuarto principio, si no me equivoco, en misión sostenible. Pregunta es, en una obra hay protocolos, digamos, que se debe hacer, por lo menos para saber, o sea, cuánto de contaminación podemos hacer, digamos. O sea, digamos, por ejemplo, hay un protocolo que te dice que no puedes quemar ciertas cosas en ciertas partes, digamos. A eso me voy, ingeniero. ¿No hay un protocolo que seguir en esa parte? Allá, sí O, hay sí, a tu pregunta. Hay ya lo vamos a ver en la normativa. Hay límites máximos permisibles. Hay para ruido, hay en este caso para el aire. Hay cierta cantidad, como decía acá, indica en este principio de emisión sostenible. Entonces, hay aspectos que todavía es tolerable, ¿no? Hay una cierta tolerancia por parte de los ecosistemas y en este caso también un caso de, si hablamos de ruido, de contaminación del aire, que todavía ingeniero, podemos de repente, por así decirlo, contaminar, entre comillas, ¿no? Entonces, es reversible esa contaminación o la naturaleza lo puede asimilar, o como también si es ruido, los seres vivos lo pueden asimilar todavía. Hay, hay límites máximos permitidos. Ahora, y cuando se hace estas verificaciones en obra, porque básicamente se hacen verificaciones, porque no todos los días tomas monitoreo de aire o todos los días tomas monitoreo de ruido, que es lo que más se utiliza en obras, asimismo con la emisión de residuos sólidos. Pero en caso de emisión de residuos sólidos, básicamente también no es de todos los días. O sea, hay protocolos para estas verificaciones, para el momento que se realiza, por ejemplo, cuando realiza la eliminación de residuos sólidos, hay cierto protocolo que se debe de cumplir desde el almacenamiento en obra al transporte y al punto final. Hay protocolos. Asimismo, también hay protocolo también para lo que es el monitoreo de aire y monitoreo de ruido. Hay protocolos para hacer estas verificaciones. Cuando tomas la data hasta el informe final incluso. ¿Ok? Eso es en cuestión de obra, básicamente. ¿Ok, Ceballos? gracias, ingeniero. Ya. Listo. ¿Alguna otra consulta o levantan la mano nada más? Voy a llamar a la asistencia, ¿ya? De una vez, antes que me olvide. Winder Acosta. Presente, ingeniero. Ya, no se olviden, levanten la mano, por favor, e indican que están presentes.
Susan Antesana. Presente, ingeniero. Ok. Pedro Blas. Cristian Brunner. Presente, ingeniero. William Cabrejos. Presente, ingeniero. Ok. Rosa Carrasco. Presente, ingeniero. Abel Cordero. Alana Cor. Presente, ingeniero. Alana. Ya. Levanta la mano, Alana. Levanten la mano, ya. Ya levanté la mano, ingeniero. Ok. Yajaira Cubas. Presente, ingeniero. Rosita Díaz. Presente, ingeniero. Ya. Anthony Espada. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Levanten la mano, Anthony. Andrés Espinosa. Presente, ingeniero. Ok. Luis Flores. Eric Gómez. José Guerrero. Gómez, presente, ingeniero. Ya, ok. José Guerrero. No está José. Hugo Hidalgo. Presente, ingeniero. Ángel Huaraca. Wilmer Jiménez. Presente, ingeniero. David Llamo. Presente, ingeniero. Ya, levanten la mano, ¿eh? Si no, no le considero. ¿Eh? David Llamo. Ray López. Presente, ingeniero. Ray López. Ok. Yulisa Mendoza. Presente, ingeniero. Ya. Benjamín Mesías. Edgar Miranda. Marlio Panduro. Patrick Reynolds. Presente, ingeniero. Ok. Fernando Rivera. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Hola. José Rodríguez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas. Sabrina Sánchez. Presente, ingeniero. Ok. Manasés Seijas. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Alessandra Zulca. Presente, ingeniero. Bruno Tangoa. Presente, ingeniero. Eleazar Taquire.
Presente, ingeniero. No levantar la mano, quieren. Percy Tello. Presente, ingeniero. Nor Alía Torrejón. Presente, ingeniero. Boris Tuesta. Presente, ingeniero. Luigi Valencia. Presente, ingeniero. Felipe Vargas. Presente, ingeniero. Juan Vargas. Presente, ingeniero, presente. No a levantar la mano. María Vázquez. Ingeniero, ahí sigue levantando mi mano, disculpe. Ya, Juan. No se olviden. Presente, María Vázquez. Presente, ingeniero. Ok. Josué Velázquez. Gabriel Vilches. Ya, veo. Escuché bajo. Cristian Ceballos. Presente, ingeniero. Ok, Cristian. Cristian Ceballos. Levanten la mano quienes no contestaron. Solo los que no han contestado. Pedro Blas. Sí, ingeniero, buenas tardes. Ya, ¿quién más? José Guerrero, ¿también no contestaste? No, ingeniero. José Guerrero, ya. Y Luis Flores. Ya, acá. Que estaban bien su novela, seguro. Ya, son todos, ¿no? Nadie más. Ya, ahí lo dejamos. Acabamos la clase y lo cierro. Vamos a continuar. Vamos a seguir hablando con respecto a desarrollo sostenible. La teoría del desarrollo sostenible, ¿no? Cómo este se impulsa, ¿no? Entonces, para eso, pues vamos a ver acá estos tres aspectos de la teoría del desarrollo sostenible. Uno de los aspectos es que la humanidad se encuentra ante un momento decisivo de su historia, ¿no? Si no tomamos acciones ahora, entonces será demasiado tarde, ¿no? Son momentos decisivos. Como les decía, uno de los ejemplos que ha causado bastante preocupación fue el tema del agujero de la capa de ozono, que iba aumentando, que iba creciendo. Entonces la radiación ultravioleta era más fuerte. Pero eso con el trabajo que se ha visto que se ha realizado, y bueno, con la ayuda de repente, entre comillas, ¿no? Ayuda de la pandemia, que en estos 2 años se ha visto reducido pues bastante de repente procesos en fábrica y movimiento de personas y movimiento de vehículos, ¿no? Ya sea pues ya sea vehículos terrestres, fluviales y aéreos, ¿no? Entonces, de todas maneras, fue un punto ahí favorable para el medio ambiente. Y bueno, hay varios retos pues ante este tema. El otro punto respecto a la teoría del desarrollo sostenible, del por qué nace, es que el mundo ha de hacer frente a la agudización del hambre, la pobreza, las enfermedades,
el analfabetismo y la incesante deterioración de los ecosistemas de los que depende nuestro bienestar, ¿no? Entonces, estos problemas se vuelven más fuertes, está en aumento en algunos casos, en vez de reducir, en algunos países aumenta, ¿no? O de repente algunos países mantienen, ¿no? Como el caso de los países de África, ¿no? Que mantiene el hambre, la pobreza, la enfermedad, el analfabetismo, en el caso del Perú, que es difícil eliminar, ¿no? Entonces hay bastante ignorancia. Son cuestiones, pues, que de acuerdo a lo que ya vamos hablando, ustedes también dirán, ¿no? Todo este tema del medio ambiente, desarrollo sostenible, siempre va de la mano con la humanidad, con los ciudadanos, con la población, ¿no? Entonces, y eso es, pues, ¿no? No solo es el ser humano, o de repente no solo es el medio ambiente. Va de la mano, ambos van de la mano. Y si no frenamos el deterioro de los ecosistemas, pues esto va a seguir aumentando, ¿no? El hambre, la pobreza, la enfermedad, ¿no? Contaminación, ¿qué trae enfermedad? Contaminas el suelo, trae hambre, ¿no? Porque no hay donde cultivar. Igual, no hay producción, hay pobreza, entonces todo va de la mano, ¿no? No hay producción, hay pobreza, ¿dónde estudian sus hijos de esa gente pobre? Ya no mandan al colegio, lo mandan a mendigar de repente. Entonces, aumenta el analfabetismo. Y así es una cadena, si se dan cuenta. Va de la mano, es una cadena que es muy difícil de repente de mejorar, pero ojalá pues que esto vaya bien, aumente pues el bienestar de la población, de la ciudadanía, ¿no? Y todo va de la mano con el medio ambiente, ¿no? Eso sí. Y el otro problema es pues el aumento de las disparidades entre ricos y pobres, ¿no? Eso se ve hasta ahora, ¿no? Pensábamos que esto no se iba a ver, que solo lo veíamos en historia, pero actualmente lo vemos, ¿no? Ahora más que todo con este tema de la pandemia, igual, ¿no? Quienes se hicieron ricos, pues las personas involucradas pues en este tema de las vacunas, de los laboratorios, sus ingresos han aumentado exponencialmente, sus ganancias, mientras otros se vuelven más pobres. Entonces hay esa disparidad, ¿no? Igual, para luchar contra la pandemia, hay países que ya la mayoría de su población está vacunada, y como hay países que ni siquiera llega al 20% de vacunación. Entonces, esa disparidad también hace pues que haya esa preocupación, ¿no? Por parte de los organismos que velan por el desarrollo sostenible. Y estos organismos, pues, sobre todo las Naciones Unidas, que involucra en sus distintos comités, en sus distintas conferencias, involucra bastante a los países, tanto a los países desarrollados como a los países subdesarrollados, ¿no? O en desarrollo. Entonces esperemos pues que esto mejore, ¿no? Y como les mencionaba, ¿no? El desarrollo sostenible o el tema ambiental está pues va de la mano, ¿no? Con el tema social, ¿no? Con la población, con la ciudadanía, va de la mano con lo económico, ¿no? Va de la mano pues ya el tema ambiental, político, institucional también. Entonces el desarrollo sostenible
gira en torno a estos aspectos. ¿No? Acá hay un resumen, ¿no? Dimensión social, religión, ética, cultura, actitudes, la población, ¿no? La población. Dimensión económica, la capacidad productiva, ¿no? Con el potencial económico de cada nación, uso de los recursos naturales. Ambiental, el futuro del desarrollo depende de la capacidad que tengan los actores institucionales y los agentes económicos para conocer y manejar según su perspectiva a largo plazo su stock de recursos naturales, ¿no? El aprovechamiento, ¿no? El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, teniendo en cuenta los principios del desarrollo sostenible, ¿no? Bueno, y lo político tiene que ver, pues, con la estructura política de cada nación, ¿no? El funcionamiento del sistema político de cada nación tiene que ver bastante las decisiones que se toman. Lamentablemente, pues, es parte del sistema, ¿no? Que las decisiones políticas influyan bastante en los aspectos ambientales, sociales, económicos, y también vaya de la mano. Ya, esto es con respecto al desarrollo sostenible, ¿no? Hemos visto sus dimensiones, sus principios y los aspectos de la teoría del desarrollo sostenible, ¿no? Cómo nace. Esto es como conceptos básicos que estamos viendo para luego ya ingresar al tema, pues, de lo que más nos interesa, ¿no? Luego vamos a ver la norma. Ya queda esta parte del medio ambiente. Ya, medio ambiente. Son 6:20. Tenemos todavía. ¿Alguna pregunta o comentario respecto a desarrollo sostenible? Lo último que estábamos viendo. ¿Algún aporte de repente? Eric Gómez. Ingeniero, entonces se podría decir que aquí en el Perú, respecto al desarrollo sostenible, influye más lo que es política. A ver, yo creo que sí, porque de una u otra manera, pues, como entidad del Estado, pues tenemos, y entidad que vela por la protección ambiental en el Perú, es el Ministerio del Ambiente, ¿no? Entonces, y el Ministerio del Ambiente tiene, pues, una jefatura, ¿no? Y esa jefatura, pues, como todos sabemos, es nombrado por el presidente. Entonces, y el presidente, pues, es elegido, es un político. Entonces, de una u otra manera, podríamos decir que sí, que bastante tiene que ver, entonces, el tema político, ¿no? Porque el presidente es el que nombra a la jefatura del Ministerio del Ambiente, y esa jefatura del Ministerio del Ambiente también nombra a personas, de su entorno, de su confianza, que de todas formas tiene que ver, pues, y hemos estado viendo bastante que no nombran gente por su capacidad, sino nombran gente de su confianza por temas políticos, más no hay de repente una evaluación por la trayectoria de la persona para que esté a cargo. En este caso, el Ministerio del Ambiente está, pues, tenemos entidades como
el ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, está el CERNAM, el CERFOR, y así hay distintas entidades que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, flora, fauna, agua. Entonces, todas estas jefaturas están nombradas, pues, como cargos de confianza. Si bien es cierto, hay ciertos requisitos que pide, pues, la Contraloría, o que está también en el perfil, ¿no? Pero ya hemos visto, pues, que más que el perfil, más que la trayectoria de la persona, tiene que ver el tema político. Y eso, pues, de repente tendría que cambiar, ¿no? Pero es bastante complicado, ¿no? No solo hablemos de ahora, ¿no? Eso viene ya de antes también, ¿no? Es un poco complicado, ¿no? Si bien es cierto, de repente por ahí hay algún ministro que sí toma en cuenta la trayectoria de las personas con quien va a trabajar. Puede haber, ¿no? Puede haber, que no quede descartado. Pero como también, pues, hay esos cargos que son muy importantes. Ustedes se están dando cuenta ahora que cuidar, pues, preservar el medio ambiente, las normativas, tienen que ver bastante con las decisiones que se toman, ¿no? Y sobre todo las decisiones son decisiones políticas. Son temas que se deben tratar con personas, pues, que conozcan, ¿no? Conozcan la realidad, conozcan la historia. Entonces, no se puede tratar estos temas de manera ambigua o de manera así a la ligera. ¿Quién preguntó? Eric Gómez, ¿no? Hizo el comentario. Ingeniero. Ok, Eric. Eso es lo que te puedo contestar a tu pregunta, Eric. Sí, y también quería agregar que muchas veces también por favores políticos, ¿no? Como le ayudaron a llegar a ese puesto, dieron un dinero, entonces una manera de devolverles es dándoles un puesto, ¿no, ingeniero? Sí, pues un tema bastante complicado esto de la corrupción, que se erradique, ¿no? De raíz, pucha, pero para eso estamos nosotros, ¿no? Somos jóvenes, algún día vamos a ocupar cargos, o vamos a trabajar de manera privada, ¿no? Entonces, trabajemos con ética, trabajemos con la formación que tenemos de casa, formación de un estudiante universitario, de un ingeniero. Entonces, depende de nosotros también. Ustedes son jóvenes, entonces no digamos que ya si el otro lo hace, yo también lo voy a hacer. No es eso. Se ve mal también. Se ve mal que te apunten con el dedo y que digan, este pata está por favor, o este ingeniero tiene esa obra porque ha soltado un sencillo. Entonces se ve feo eso, la verdad. Y bueno, en mi caso no me gusta o no me gustaría que me apunten con el dedo y digan esas cosas negativas de uno. Yo creo que ustedes también, ¿no? Entonces, cambiemos este tema, cambiemos de actitud, hay que verlo de otra perspectiva. Quién sabe, de acá, de los 30 y tantos que están en aula, alguno de ustedes va a llegar en algún momento a ser gerente de una empresa, gerente de alguna municipalidad, de algún gobierno regional, o trabaja en algún ministerio. Entonces, las decisiones va a estar en nosotros. Para eso estamos estudiando. Bueno, continuamos entonces con este tema de medio ambiente. Para culminar ya con esto, la clase del día de hoy. Por si acaso,
la próxima clase, que es el miércoles, ¿no? Miércoles tenemos, hoy es lunes, miércoles 1. El miércoles 1 les voy a dejar un trabajito, ¿ya? Y para eso sí voy a querer que vayan formando grupos, ¿ya? El trabajo ya les voy a dar en su momento, pero pueden ir formando sus grupos y le pueden alcanzar al delegado. Mira, yo tengo aquí en la lista 42. No sé si los 42 seguirán, ¿ya? Pero voy a querer 5, 6 por 7, 42. 6 grupos, ¿ok? 6 grupos nada más. Delegado Sebastián, ¿no? Sebastián, tú eres el delegado de este curso. Sí, ingeniero. Ya, por favor, 6 grupos nada más. Ya, mira, ahorita veo 42, sería 6 grupos de 7, ¿no? Si son 40 o 41, ya pues igual, 6 grupos, pero, ¿ya? No estén formando grupos de 3, grupos de 4, no. 6 grupos, ¿ya? Ya, ingeniero. Listo. Ya, pues queda con eso. La próxima clase ya les voy a dar su trabajito. Y van a tener su chambita. Por hoy día todavía relajaditos van a estar, ¿ya? Medio ambiente. El medio ambiente, pues, es el espacio en que se desarrollan las actividades humanas o el sistema natural, ¿no? Ya conocemos todo nuestro espacio donde vivimos, ¿no? Donde vive la humanidad. Con todos sus aspectos sociales, biofísicos y las relaciones entre ellos, ¿no? Nosotros con la flora, con la fauna, nosotros con la relación entre personas y los medios, ¿no? Biofísicos, ¿no? El suelo, tierra, aire, agua. Entonces, ese es espacio, ese es el medio ambiente. Ahora nosotros conocemos los elementos ambientales, ¿no? Uno de los elementos es el agua, el otro elemento es el aire y el otro elemento es el suelo, ¿no? Tenemos también la flora, la fauna y un quinto elemento que son los paisajes. Y bueno, me olvidaba acá, un sexto, son 6 elementos, disculpen, y los socioeconómicos, ¿ok? Son 6 elementos que nosotros vamos a conocer como elementos ambientales. El agua, que todos conocemos, pues tenemos agua subterránea y tenemos agua superficial, ¿no? Agua subterránea, pues que está localizada en los acuíferos, en la corteza terrestre, ¿no? Debajo o en el subsuelo, ¿no? Básicamente, pues el agua subterránea es por la acumulación, ¿no? De agua, pues en áreas de recarga, como dicen, ¿no? En el subsuelo. Y las aguas superficiales, ¿no? Localización y descripción, aguas superficiales, que están en los ríos, en el mar, etcétera, ¿no? Y pues estos están, que podrían ser influidas por la acción de la actividad, ¿no? Descripción de áreas de drenaje, patrones y canales existentes también, ¿no? Que ya sería algo, pues, creado por el hombre, ¿no? Canales. Ya, eso es el agua superficial. Uno de los elementos, el agua, no se olviden. El aire. Tenemos, pues, el clima y tenemos también la calidad de aire. En el clima es propicio conocer las precipitaciones, la temperatura, radiación, niebla y viento. Calidad de aire, ¿no? Niveles existentes de calidad de aire. Identificación de fuentes existentes de contaminantes en el aire, ¿no? ¿Qué fuentes contaminantes se puede tener o qué fuentes existen en el aire, ¿no? Dependiendo esa cantidad de fuentes, ¿no? Ya sabemos que el aire está compuesto, pues, de distintos
componentes químicos, ¿no? Hidrógeno, oxígeno, etcétera, ¿no? No recuerdo, pero es una composición de varios componentes el aire. No solo es CO2, ¿no? Es una serie de elementos químicos que conforman el aire. El suelo, tenemos subsuelo, tenemos superficie y también tenemos topografía. Subsuelo, lo que es pues lo que está la composición del suelo, ¿no? En este caso hay suelos pues fértiles, no fértiles. La profundidad, ¿no? Tenemos la corteza, el manto y el núcleo, ¿no? En este caso el suelo está en el manto, en la corteza, en el manto y la corteza, perdón, de la tierra. Superficie, los tipos de suelo, ¿no? Características de los suelos, distribución de los tipos de suelo y sus usos. Topografía, latitud, pendiente, variaciones de relieve, ¿no? Las distintas, en este caso en el Perú tenemos una serie de pisos ecológicos, ¿no? Que nos da una topografía del Perú, ¿no? Tenemos también la costa, sierra y selva, ¿no? Entonces, eso es la topografía. La flora y fauna. Vegetación y flora terrestre y acuática. Identificación de tipos de vegetación en el área de la acción. Discusión de las características de la vegetación y flora en el área, ¿no? Si hablamos de flora, estamos hablando pues de un tema, todo lo que es los vegetales sobre todo, ¿no? La vegetación. Vegetación quería decir, no vegetales. La vegetación que encontramos en el medio ambiente. En este caso, pues, si estamos hablando de las obras en ingeniería, va a ser referencia a la flora que pueda existir en el área donde se va a realizar la construcción, sobre todo pues en zonas rurales, ¿no? En zonas urbanas es bastante complicado, o la vegetación o la flora que se encuentre no va a ser de tal forma tan afectada, ¿no? Como hacer una carretera nueva o tender tubería. Entonces, ahí sí hay más afectación. Igual en la fauna, ¿no? En la fauna también se tiene que hacer la identificación de las especies de fauna silvestre. Discusión de las características de fauna silvestre. Y el paisaje, lugares de especial interés por las características físicas, biológicas o culturales, ¿no? También se toma en cuenta, alguien me preguntó, creo la clase pasada, si en los estudios de impacto ambiental se toma en cuenta los parques, ¿cómo se llaman estos? Parques, no me acuerdo. Como Machu Picchu, así que tenemos distintos lugares de interés por su valor turístico, ¿no? Lo que dice acá. Pero son que tienen pues una riqueza cultural y histórica también. Socioeconómicos, un elemento socioeconómicos. Tenemos acá, son 6 los elementos socioeconómicos, ¿no? Que tiene que ver uno con la zonificación actual. La zonificación tiene que ver con el uso de las áreas de la acción. ¿Qué uso tiene esa área? Planes de uso de los terrenos, ¿no? Utilización o planes maestros que incluyan el área de acción y circundante, ¿no? Esto pues lo deben tener las entidades, ¿no? ¿Qué planificación urbana o rural tienen pues con estos terrenos? Características de la población. Discusión de los parámetros de población existentes y de su proyección
a cuánto se va a proyectar la población en tal lugar. Características socioculturales, presencia de comunidades, costumbres, etc. Acá tenemos bastante esto, ¿no? Características socioculturales. Acá nomás cerca tenemos acá San Francisco, tenemos acá por la carretera, por el kilómetro 15 también hay comunidades. Entonces tenemos que tener en cuenta estos elementos, ¿no? Presencia de comunidades y costumbres. Recursos visuales, descripción física de la comunidad y de las áreas naturales de valor escénico, identificación de lugares arquitectónicos, ¿no? Como de repente Cuelap, ¿no? Que es un lugar arquitectónico, Machu Picchu y así otros lugares. Recursos históricos y arqueológicos, ¿no? Localización y descripción de estructuras históricas de lugares con valor arqueológico del área de acción. Acá tiene que ver bastante ese certificado e identificación de restos arqueológicos, el CIRA. Ya, entonces, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con impacto ambiental? El conocer los elementos del medio ambiente, todo lo que hemos descrito, tiene que ver bastante con, al momento de realizar el estudio de impacto ambiental, en el punto de diagnóstico y línea base. Porque ahí se hace, en diagnóstico, se hace pues toda la descripción del lugar, de la zona, cómo se está encontrando. Y para eso se toma en cuenta todos estos aspectos. No solamente es ver cómo está el lugar en tema de repente de flora y fauna, no. Tienes que ver el agua, tienes que ver el aire, el suelo, qué tipo de suelo existe, tiene topografía, vas a contaminar y ahora ese subsuelo si es rico en agua subterránea o de repente por ahí pasa un arroyo o un río. La flora y la fauna también, ¿no? En flora, cuantificar, hacer inventarios de árboles maderables, de plantas ornamentales, etcétera, que ya, como les he mencionado en algún momento, un estudio de impacto ambiental no solamente lo hace un profesional, lo hacen distintos profesionales, dependiendo la magnitud, ¿ok? Si es un estudio de impacto ambiental detallado, intervienen varios profesionales. Dime, Fernando, buenas tardes. Ingeniero, disculpe, mi duda es que si la obra no es de mucha envergadura, ¿es necesario tener el CIRA, el certificado de restos arqueológicos? Ya, en toda obra pública sí es indispensable, por más pequeña que sea el proyecto. Por más que tú construyas de repente una caseta de vigilancia del distrito de Campo Verde, por ejemplo, necesitas el CIRA. Es un requisito que te solicitan en el estudio de impacto ambiental. ¿Ok? Ok, ingeniero. O sea, en las privadas no es necesario. No, las privadas también, ¿ah? Las privadas también. Ya, las privadas también necesitan. Pero en lo que es viviendas o tema, hay hay una serie de requisitos para solicitar el tema de, ¿cómo se llama esto? Licencia de construcción. Aquí en la municipalidad he visto que hay 3 tipos, A, B y C. El C creo que es cuando ya construyes más de 2 pisos. Ahí sí te solicitan, no como estudio de impacto ambiental, pero sí como solamente certificado de CIRA. Entonces, así, y las distintas municipalidades sobre todo, son las que tienen estos requisitos.
para tu licencia de construcción. Entonces ahí es donde se presentan estos documentos, Fernando. Ok, ingeniero. Ya. Luigi. Sí, ingeniero. No encuentro mi audífono, pero se me escucha, ¿no, ingeniero? Sí, está lloviendo fuerte por tu casa, ¿no? Sí, pues. Bueno, ingeniero, como modelo ahí subí una foto de un certificado de inexistencia de retros arqueológicos, que sí es obligatorio que se debe contar en todos los tipos de proyectos como aporte, ¿no? Al tema que estamos hablando. Claro. Bueno, el CIRA es obligatorio en todos los proyectos, ya sea público o privado, y como requisitos por lo general ya están definidos de acuerdo al Ministerio de Cultura, en la cual te dice que presentes planos de ubicación georreferenciados, en plano de los planos georreferenciados en intervención del proyecto donde se va a construir y la memoria descriptiva del terreno con los cuadros técnicos. Ajá, y una vez de que haces eso, el costo aproxima entre 1.200 a 3.000 soles, pero el costo se determina de acuerdo al área de terreno, y el área de terreno está en unidades de hectáreas o kilómetros. Entonces, de acuerdo a eso es lo que cuesta el CIRA. Y una vez de que se tiene todos esos requisitos, se presenta al expediente y tu trámite lo revisan ahí los ingenieros del Ministerio de Cultura, y en un plazo de si tiene alguna observación o no, te lo dicen, ven. Y si tiene alguna observación, tienes 10 días para que subsanes, 10 días hábiles. Y toda la respuesta de solicitud del CIRA es en físico o electrónicamente, pero en el caso de que el COVID ahorita está, entonces es todo electrónico ya. Trámite electrónico. Así Ajá. es. Ya, Luigi, gracias por tu aporte. Así es, efectivamente tiene un costo, hay un trámite y también nos mencionó la entidad encargada, ¿no? Que es el Ministerio de Cultura, pero que se apoya bastante pues en este tema de los estudios de impacto ambiental. Se anexa este certificado. Bueno, eso es con respecto al medio ambiente. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, creo que está claro al respecto. Nos quedamos en este punto el día de hoy, jóvenes. Y la próxima clase, que es el miércoles, les estaré alcanzando su trabajo y lo que van a realizar de manera grupal. Ya también le indiqué al delegado necesito 6 grupos y ya pues 6 de 7, ¿no? 6 grupos de 7. Ok, jóvenes, sean los más equitativos en cuanto a los grupos. Bueno, eso sería todo por hoy, jóvenes. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches ya. Buenas noches, ingeniero. Ya, hasta luego, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Luigi, Brunner, Ceballos, buenas noches a todos. Chao, chao.